pois moi temos que seguir dicindo que esa parte donde tanto a vicepresidencia da Diputación como o Breogán estamos máis orgullosos do noso patrocinio que, bueno, a maiores de empuxar económicamente o equipo, pois nesa unión que temos a administración e clube, pois tamén que todo o traballo social que hai na provincia de Lugo, pois que non se utilicen de altofalantes tanto para promocionar e que a xente que poda necesitar axuda se chega a eles, pero tamén nós para, bueno, reconocerles e darles un aplauso a ese traballo que fan durante todos estes anos. Hoxe acompáñanos Alcer Lugo, acompáñanos Angélica, a súa vicepresidenta, e tamén Chus, que xa é asidua tanto no Partido Solidario como nas carreiras, xa temos aí unha relación moi cercana en colaboracións, e, como decía, pues, presentamos este partido para visibilizar a labor de Alcer Lugo, que é unha entidade sen ánimo de lucro que agrupa a persoas con enfermidades renais, apoiando medidas para mellorar a súa calidade, pero tamén está volcada en facer unha labor de sensibilización e de concienciación sobre a importancia de previr e detectar de forma temperá estas patoloxías. É a mensaxe que queren lanzar neste partido, aproveitando a enorme relevancia social de Breogán, que se manifesta no ambiente no Pazo e en cada encontro que xogan. Nos estamos encantadísimos, como decía ao principio, de colaborar unha vez máis no desenvolvemento destes partidos e destas iniciativas, e, bueno, como vemos sempre, pues, doulle a palabra a Chus para que nos conte así de primeira man cal é a labor que levan facendo tantos anos. Estos años nuestra preocupación es mejorar la calidad de vida de los pacientes renales en todos los estadios de la enfermedad, y este partido lo lanzamos siempre con el Día del Riñón, en el que un poquito pues, se intenta concienciar a la población de que es muy importante el cuidado de los riñones, porque, bueno, por desgracia, pues, la prevalencia de la enfermedad está aumentando bastante. En los últimos años ha aumentado un 5%, ahora está alrededor del 15% de la población, y sigue subiendo esa cantidad, esa cifra. Entonces, bueno, que recalca mucho pues, que se vigile el funcionamiento de los riñones, que se tenga una calidad de vida buena, pues, con ejercicio, con una alimentación saludable, tener cuidado con automedicarse, que es algo que se suele hacer y que perjudica bastante los riñones. Tener cuidado con las bebidas energéticas, algo que ahora mismo es como muy de moda entre la gente joven, y ya está demostrado que a largo plazo el abuso de ese tipo de bebidas produce fallo renal, y que, bueno, simplemente es hacerse una analítica, entonces, pues, bueno, pues hacerse ese control anual para saber si tus riñones están funcionando bien. Muy buenos días a todos. Nosotros, como ya sabéis, agradecer nuevamente ese convenio de patrocinio con la vicepresidencia de la Diputación de Lugo, porque nos permite, como bien decía Efrén, ya no solo ese empuje económico, sino que estas actividades sociales que para nosotros desde el Club Baloncesto Breogán pues estamos muy implicados porque nos permite pues, en esta actividad de dedicar un partido solidario, contar con entidades como Alcer, una entidad, una asociación que lleva el año que viene cumplirá 45 años trabajando incansablemente para dar voz a todos esos enfermos renales, para dar visibilidad a que hay una enfermedad pues, que posiblemente no sea la más conocida, pero que existe. Bien decía, un 15% de la población pues padece algún tipo de enfermedad relacionada con los riñones, y nosotros, aprovechando pues, ese impacto mediático de esa plataforma que tenemos de dar visibilidad a la provincia de Lugo y Galicia, incluso a nivel nacional, pues vamos a hacer todo lo posible para que tengáis esa consideración que merecéis como asociación, que tengáis esa visibilidad, y que sobre todo que la gente que sepa pues, que existe una asociación, que en caso de necesitar información, que estéis haciendo cursos, que tenéis muchas actividades para que la gente que sufra algún tipo de enfermedad relacionada con el riñón, pues que tengan toda la información posible, y ya no solo eso, sino también he visto que tenéis pues, un servicio de transporte, ¿no? Un taxi para que facilitar todo ese proceso en la enfermedad. Entonces, desde el Club Baloncesto Breogán sabéis que siempre nos tenéis a vuestra disposición, que haremos todo lo posible para que como mínimo duréis otros 45 años más, y vamos a dedicaros este partido del sábado contra Murcia, y ojalá lo podamos hacer con una victoria. La que tocamos un
un partido solidario que vai ser un partidazo, non? A altura da labor que fai Alfred. Como decía Salva, toca o Camp Murcia, a verdad que foi unha tempada de altibaixos emocionais no Deportivo. Agora, pois, o equipo está moi ben, asentado, casi mirando, non casi, mirando máis para arriba que para abaixo, e polo tanto, pois, o Pazo vai ser como é sempre, pero creo que ahora mismo incluso máis, non? Porque xa está como con moito oxígeno respirando toda a festa este partido, e que sirva pues, para concienciar, para darvos a conocer máis, e tamén aproveitar para animar a xente que ten dúbidas ou que non ten plantexado, pois que se faga donante de órganos, porque é un trámite moi sinxelo e que ao final pois, é un trámite moi sinxelo e que acaba salvando vidas. Por lo tanto, aproveitar tamén para facer ese chamamento e nada, animar a todos a que acudan ao Pazo a disfrutar deste partido.